En Conexión Abierta te invitamos a recorrer los rincones del alma de quienes con sus obras nos enseñan y conmueven. Compartimos una hora con ellos y junto a ellos las palabras. Palabras que llegan a la radio y a vos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos como cada viernes a la medianoche en Conexión Abierta, la radio online de la UAI, la Universidad Abierta Interamericana, en este nuestro querido refugio de palabras que llegan, el programa que hacemos con Fernando San Martín en la producción, con Gabriel Trípodi en la operación técnica. Y hoy nos acompaña Mariana Arruti, directora de cine, documentalista, antropóloga. Yo la descubrí cuando vi Trelew, una extraordinaria película documental referida a aquella masacre de presos políticos en el aeropuerto de Trelew, y todavía está en cartel. Vayan a verla, absolutamente recomendable. Ahora vamos a repasar los días y los horarios. El Padre, dirigida también por Mariana, que es la reconstrucción de su papá, quien murió en un hecho no esclarecido, en una época muy densa, muy oscura del país, año 73, gobierno de Lastiri, momento de enfrentamientos entre la izquierda y la derecha peronistas, y la particularidad es que ella no registra, y lo cuenta en la película, recuerdos de él. Y esta película documental es, entiendo yo, un viaje a los orígenes de Mariana Arruti, que hoy nos está acompañando, a partir de ese descubrir a su padre a través de testimonios de familiares y compañeros de militancia, y de la pintura de una Argentina que se desangraba, como solo Mariana puede ofrecer. Ante todo, digo, es una mujer comprometida con su época, a quien admiro profundamente, y cómo no admirar a quien dignifica su tristeza y de la tristeza hace arte. Mariana, es un gusto enorme que estés con nosotros, verdaderamente. Bueno, igual para mí, qué lindo todo lo que dijiste, muchas gracias. Sentido. Muchas gracias. Sentido. Yo te decía fuera de micrófono que todos los que vienen a nuestro programa es porque los admiramos profundamente, y no es la excepción. Bueno. Y te felicito por la cantidad de gente que ha ido a ver El Padre y todavía sigue en cartel. Vamos a repasar los días y los horarios, ¿te parece? Recién me lo dijiste. En El Gomón, hasta el día miércoles, 2 funciones, 13:45 y 18 horas. Exactamente. Y ahora se suma el Arte Cinema de Salta y Garay a las 20:40. A las 20:40. Buen horario para ir a ver una película y después irse a comer algo. Yo decía, lo hablaba recién fuera de aire con vos, que me parece notable, y lo marcás en la película, cómo el silencio de aquella época, cuando fue la muerte de tu papá, la muerte de aquellos, se termina transformando en el testimonio de hoy, de esos mismos. Sí, ese fue todo un proceso, ¿no? Porque creo que también entre los silencios, una cuestión que la película también aborda son mis propios silencios, que por supuesto pesan de otro modo cuando uno es un niño. Yo en un momento lo digo en la película, me olvidé de mi papá, dejé de preguntar, es decir, hubo un mundo adulto que callaba y que enseñó a no preguntar más, porque cuando se ponía palabras, se decía papá, eso generaba dolor o generaba situaciones que ya yo no quería vivir, y de alguna manera empecé a no preguntar y a olvidar. Para contextualizarlo, para que el que no lo sabe o que no fue a ver la película, tu papá era obrero, hombre perteneciente a la UOCRA y militante del Partido Comunista en esa época tan, como decía en el comienzo de la charla, tan oscura de la Argentina. Sí, él era albañil, militante del Partido Comunista, básicamente, y con un compromiso en la actividad gremial en Bahía Blanca, en su gremio, donde, bueno, en algún momento tuvo el PC allí
un lugar, digamos, destacado, y él era, digamos, dentro de los militantes del Partido Comunista vinculados al gremio, bueno, uno de los referentes, digamos, en esas épocas. Estamos hablando de los años 60. Y después, bueno, él a mediados de los 60 también rompe con el partido, se viene a Buenos Aires a vivir después del golpe de Onganía, porque se había enamorado de mi madre. Año 66. 66, de mi mamá, que estaba estudiando en Bahía Blanca Ingeniería, que yo digo que soy producto de concebida durante el Mayo francés y nacida en el año del Cordobazo, entre un obrero y una estudiante, ¿no? Hay una estudiante universitaria que se viene a Buenos Aires a buscar trabajo, y lo consigue, y entonces, bueno, durante unos meses ellos están separados, él en Bahía Blanca, ella acá, y él decide, después del golpe de Onganía, venirse a Buenos Aires porque ya había estado muchas veces preso en Bahía Blanca y se viene para acá. Y bueno, continúan su vida aquí. Hasta que, bueno, primero es mi nacimiento en el 69, mi hermano después en el 71, y el 13 de septiembre del 73 él aparece en las vías, su cuerpo aparece en las vías de la estación de carga de Avellaneda. Historia que en verdad se tramitó en la familia como un accidente ferroviario, como un accidente en el cual el tren lo había supuestamente atropellado. Igual era, digamos, muy, muy loco cómo esas versiones accidentales de su muerte eran tan, digamos, nunca tenían una escena clara, ¿no? Nunca se sabía bien qué es lo que había pasado en realidad, ¿no? Y cuando se preguntaba siempre había nebulosa, es decir, nadie tenía con una claridad en relación a eso. Pero bueno, creo que de alguna manera por eso mi versión de la muerte de mi padre siempre fue una frase muy corta y muy contundente, pero sin saber más. Es decir, si alguien me preguntaba cómo es que había sucedido, cómo había sido ese accidente, yo no podía dar cuenta de eso. Esto habla de los propios silencios, digo, no de los demás solamente, sino de las propias imposibilidades durante décadas de arrimarme a esta historia, ¿no? Entonces la película, retomando lo que decías, devuelve esos testimonios de los que callaron en su momento, pero básicamente también lo hacen porque yo pude salir a buscar. Más allá, estamos hablando con Mariana Arruti, más allá de lo que significa la película como compromiso, que descubre de una u otra forma una época, que ahonda en ella, tiene que ver con tu historia, con el buscar tus raíces de alguna manera, y yo creo que tenés que estar muy orgullosa porque sin tener recuerdos de tu viejo, no solamente lo recuperaste a través de los testimonios, de los momentos, de las historias que te contaron, sino que lograste que todos lo podamos conocer. Sí, es interesante lo que decís. Eso es interesante. Y pasa, el otro día me pasó con una querida sobrina mía que fue a ver la película y se comunicó con mi mamá, la José, divina, y le dijo, ¿cómo no te ibas a enamorar de él? Yo salí un poquito enamorada. Mirá. Algo le pasó a ella con ese personaje, que bueno, que también, digo, esto también liga con los ideales, ¿no? La película creo que está muy atravesada por eso, por los ideales de mi vínculo con él, de aquel vínculo que imagino podría haber sido. Pero sin perder la ternura, como diría el Che. Sí. No, más vale, creo que está llena, atravesadísima, pero también yo me lo cuestiono en un momento en la película. ¿Sí? Es muy difícil, lo digo en un momento, porque digo, es muy difícil no tener, no idealizar cuando uno ha perdido, cuando uno no ha tenido, cuando uno se tiene que desprender de algo que no ha sentido nunca propio, con el cual no ha podido discutir ni enojarse, ni atravesar la adolescencia con ese papá. Digo, cuántas cosas hacen que uno rompa con los padres a lo largo de la vida. Bueno, uno no puede romper con alguien que no estuvo, digamos, y la reconstrucción de ese personaje está atravesada por mis ideales y creo que por muchos de los que hablan también. No creo que esas pérdidas que yo fui encontrando, que las sentía solo propias, anidaban en otros. Hay una parte muy tierna en la cual vos estás hablando con uno de los sobrinos de tu papá y vos le preguntás si recuerda algo, cómo lo recordaba,
Y él dice, así, con una sonrisa muy parecida a la tuya, pero mucho más linda. La de tu papá era más linda. La de tu papá, pero sí. mucho más linda, pero mucho más linda. Pueden ir a ver El Padre, la película documental dirigida por Mariana Arruti en Arte Cinema de Salta y Garay a las 20:40 hasta el día miércoles, y en El Gomón a las 13:45 y a las 18 horas. Tu recorrido cinematográfico está atravesado por algo que tiene que ver con tu ideología, con una forma de hacer cine, de apuntar a determinados momentos de la historia de nuestro país, haciendo un repaso a algunos mediometrajes también. Los Presos de Bragado fue la primera película que dirigiste, o Sí. el mediometraje. Sí, 45 minutos. ¿Y eras muy Los Presos. chica? Porque yo veo acá, 1995. 95. Tenía 26. Que es una historia de 3 anarquistas. La historia gira en torno a ellos, algunos radicales irigoyenistas también. Sí. Pero siempre hay como un lineamiento que tiene que ver con tu obra y que tiene que ver con este compromiso del cual yo te hablaba, una mujer comprometida con su tiempo, con su época. Sí, yo también creo, haciendo el link con el padre, que a pesar de no haber tenido esa textura de ese padre, de no tener memoria, quizás siempre estuve hablando de lo mismo, ¿no? De alguna manera, uno creo que siempre habla un poco de lo mismo en su vida, ¿no? Hay como algunas cosas que forman parte de las tripas de uno y que quizás repita, aunque cambien las historias, los problemas y las cosas que uno hace siempre tienen que ver con algo. Los presos de Bragado eran todos trabajadores, estos 3 presos condenados a perpetua, anarquistas, luchadores, la huelga de los locos, bueno, otra película también sobre... Que también hace hincapié huelgas. en un momento muy sensible de nuestra historia, que es después de la caída de Perón, gobierno de Aramburu y Rojas, y la huelga más larga, más de un año, de los laburantes de la industria naval. Sí, de la construcción naval. De la construcción naval. Sí, que bueno, la verdad que ha sido una maravilla hacer esa película también, porque son gente muy, muy hermosa, que siguen estando, algunos de ellos, los que todavía viven en nuestras vidas, ¿no? Digo, estamos en contacto. Uno de ellos fue al estreno del Padre. Mira qué lindo. Orlando Torrado, y bueno, y acá tanto hay homenajes a los obreros de la construcción naval, de la Federación Anarquista también, en los 50, y ahora el 15 de octubre va a haber uno, y pasaremos la huelga de los locos, y ahí estaremos bueno. de vuelta. Qué bueno. Sí, esa huelga fue muy impresionante. Una cosa que a mí me conmovió fue por qué esa película, ellos se juntaban en esa época todos los años a celebrar el inicio de la huelga, que en realidad había sido un conflicto que habían perdido. O sea, en definitiva, ellos no ganaron la huelga, que en realidad era por las 6 horas de trabajo, por trabajo insalubre, alegando el derecho al ocio, al estudio, el tiempo libre, etcétera, etcétera. Y en realidad la pierden, y la industria naval se hace pelota en el país. Pero ellos se seguían juntando una vez por año para celebrar que esa huelga se había iniciado, digamos, ¿no? Me parecía un compromiso de la memoria con la lucha, ¿no? Con los caminos más allá de lo que se encuentre o lo que se logre, que era como muy vital y muy lindo. Estamos con Mariana Arruti, en Palabras que Llegan, directora, guionista, antropóloga, docente. En un rato me vas a contar un poco también de ese paso en tu vida por la docencia. Y después llega la dirección de Trelew, que es la historia de la fuga de algunos presos políticos de la cárcel de Rawson y el posterior fusilamiento en el aeropuerto de Trelew, que yo te lo decía, está contada de una manera tan cinematográfica y tan conmovedora que no hay que dejar de verla para conocer un poco más de nosotros y porque, en definitiva, todo pasado construye un presente. ¿Cómo llega Trelew? ¿Por qué se te ocurre Trelew? Trelew aparece, en realidad no fue una idea mía inicial. Trelew aparece, nosotros veníamos trabajando ya en estas películas
digo nosotros porque éramos un equipo de los compañeros que han estado. Bueno, una es mi mamá, María Pilotti, que también participó en Los Presos y en La Huelga de los Locos. Está en todos los créditos. Sí. Y está muy bueno eso, que puedan compartir Sí. esta misma vocación y pasión. Está bueno. Y también Jorge Magallanes, un muy querido amigo que siempre estuvo cerca también con el tema de la investigación. Y en ese momento... Hay como un equipo. Y Bernardo Baraj, también, en la música, que aparece también en los distintos siempre. documentales. Y en realidad, bueno, Jorge y María propusieron esta película de Trelew y yo estaba con otra. Yo estaba haciendo un guión para una película que finalmente no filmé, que quería hacer un poco una historia sobre Alfredo Zitarrosa, su exilio, porque adoro a Alfredo. Yo también. Y bueno, finalmente no cuando apareció Trelew se metió como ahí en una endija, y empecé a leer sobre eso y evaluar conjuntamente la posibilidad de esa película. Y creo que justamente hay algo que también linkea con el padre, y creo que lo que a mí me conmovió absolutamente para hacer esa película es la carta del padre de María. Un texto que escribe Manfredo Sabelli, en realidad, a su hija, sobre el encuentro Una de las último, chicas que fue fusilada. Que fue fusilada en la base Almirante Sar de la Marina, allá en Trelew. Y él relata la última vez que la ve en la cárcel, y es un texto de tanta ternura para su hija y de tanto dolor por esa pérdida, que yo cuando lo volví a leer hace poco, y digo, hay cosas que uno no las elabora nunca más en la vida, no lo puedo terminar de leer sin llorar ese texto. Mirá vos. Y creo que me pasó eso, ¿no? Es un padre que habla de una separación con esa hija, y un padre que habla con una ternura de esa hija, y es algo de lo que a mí me faltaba quizás, o algo que me pegó por el lado de las pérdidas, de las ausencias, y creo que bueno, Trelew llegó a ser en principio por ese impulso tan hondo que me dio ese texto, aunque bueno, después por supuesto que hay cantidad enorme de cosas que uno puede pensar de por qué Trelew, ¿no? La significación histórica, la bisagra histórica que significa, una historia increíble para contar en el cine que no se había contado, pero bueno, siempre están esos motivos que siempre son menos conscientes, menos racionales, ¿no? Decime si me equivoco, después de la película se hace el juicio de Trelew, ¿verdad? Claro. Sí, ¿Y la película en cuánto influyó para eso? La película yo creo que influyó porque, influyó en distintas medidas. Primero porque puso un tema sobre la mesa, ¿no? Que era un tema que no tenía, la visibilidad que quizás debiera tener. Puso un tema sobre la mesa en un momento puntual en donde se estaba discutiendo la derogación de las leyes de impunidad, y lo que generó la película inmediatamente, yo me acuerdo, la semana salió en Clarín, en una columnita que decía en voz baja, el reclamo de algunos personajes a que se reabriera la causa y que la Marina entregara los archivos y bla, bla. O sea que eso fue inmediato. Y después al año ya empezaron, los familiares de Trelew a reencontrarse a raíz de la película y armaron el primer encuentro yendo a la Secretaría de Derechos Humanos a armar la primera querella que se hizo a través del CELS. Eso fue el inicio, después se sumó la Secretaría de Derechos Humanos también. Estamos hablando de 2003, 2004. Estamos hablando, 2004 se estrenó la película, 2005, 2006, y después, bueno, empieza la instrucción de la causa, en la cual la película fue prueba testimonial, fue prueba documental. Que eso también fue fuerte, y además después me tocó ir a mí como testigo. O sea que sí tuvo que ver, y creo que aportó mucho en un montón de sentidos, ¿no? También ayudó mucho a detectar las personas que podían dar testimonio en el juicio, que eso también era muy importante. ¿Cómo te definís políticamente? Yo creo que me hace acordar uno de los testimonios de la película El Padre, que hablan de mi papá, uno de sus compañeros que dice, él era un comunista a su modo. A su modo, es verdad. Es cierto. Me encanta esa definición, porque creo que a mí me pasa algo similar, yo si me defino políticamente me defino como una mujer que tiene un pensamiento de izquierda, pero también me siento muy cerca del anarquismo y me cuesta mucho quedarme en las estructuras fijas, ¿no? Nos vamos a remontar imaginariamente a tus primeros años. Sí. ¿Te parece? Dolorosos,
también de momentos felices, imagino, pero lo vamos a hacer juntos y con algunas huellas que seguramente te marcaron y después te fueron llevando para determinado lugar, ¿te parece? ¿Cuál fue el primer libro que leíste? ¿Y la primera película que viste? ¿Y tu primer disco? En palabras que llegan, nos gusta mirar hacia atrás. Estamos con Mariana Arruti, directora, guionista, antropóloga, una mujer comprometida con su tiempo. Primero nos vamos a retrotraer imaginariamente a esa infancia y la vamos a contextualizar para saber en qué contexto fue ese primer libro leído, esa primera película que viste, esa primera música que llegó a tus oídos. Una historia de una infancia distinta a la de la mayoría, por lo que ocurrió con tu viejo. ¿Qué tenías? ¿3 años? ¿2 o 3? 4 y medio. 4 años y medio. Cuando muere tu papá, que no fue esclarecido, que armaste un rompecabezas en la película documental, pero que no ha sido esclarecido, que apareció muerto al costado de las vías, en la estación Avellaneda. Estación de carga. Bueno, contame, ¿cómo era un día de Marianita Arruti? Porque tu vieja queda muy mal después de la muerte de tu viejo también, y vos fuiste criada por un matrimonio allegado a la familia. Que No, eso se ve criada no, yo fui criada por mi mamá, pero sí, digamos, en una casa con una mamá con una tristeza muy grande y sí, muy vinculados a un matrimonio amigo de mi madre. Que eso se ve en la película. Que se ve en la película como eran un poco un sostén en ese momento para ella y para mí era muy difícil porque era era una casa con otros códigos, con otras maneras, ¿Y de tu viejo muy ordenada. De tu viejo no te acordás nada? No. Quizás ahora algunas partes de la película empiecen a formar parte de una memoria construida. Qué o bueno. quizás en algún momento aparezca algo. Qué bueno. Aparezca algún registro. Qué bueno. De recuerdo. Bueno, ¿te acordás cuál fue el primer libro que leíste? Estaba pensando... Barrio, vamos al barrio. ¿Barrio en que vivías? En esa época vivíamos en Barrio Norte, en la calle Bustamante y French. Ajá. En un piso 14. Ahí vivías Muy con alto. María, tu vieja, y con tu papá. Con mi papá y con mi hermano, Juan. Y con tu hermano, que es menor a vos. Es 3 años menor. Y sí, iba a la escuela, una escuela pública que estaba ahí en Las Heras y el Castelli. Las Heras, Ayacucho y Las Heras, pero en la otra esquina, en la paralela Vicente López. Iba ahí a esa escuela. ¿Qué más? Lecturas, digamos. Tal vez no la primera que te acuerdes, sino la primera que te marcó. Sí. Me vienen 2 libros, porque el primero que me viene a la cabeza, no sé si los leí sola o si... Digamos, sí, el que leí alguna vez sola, y debe haber sido de los primeros, es el libro de cuentos de Elsa Bornemann, Un elefante ocupa mucho espacio. De ese libro me acuerdo mucho, fue un libro que además esas cosas que hacen los niños, ¿no? Que los leen incansable y obsesivamente, Sí. o quieren que sus padres se los vuelvan a leer 700 millones de veces. Pero un libro también muy fuerte en esa época fue un libro que nos leyó, un cuento de Jorge Amado que se llamaba El gato malado y la golondrina Siná, que era una historia de amor entre un gato y una golondrina, y que tenía un final muy triste. Y me acuerdo de una escena muy infantil. Estábamos con mi hermano, uno de cada lado de la cama grande, solos ya con mi mamá. Y claro, mi vieja creo que no había visto el final del cuento, que era realmente muy triste. O sea, el cuento era muy hermoso porque era una historia de amor, pero era un amor imposible. Era un amor imposible y el gato, yo no me acuerdo bien, pero creo que terminaba quitándose la vida porque era como o algo por el estilo, pero era como tremendo. así como... Sí. Cuando se llega a ese final, mi madre no sabía cómo barajar la situación, cómo terminar de leerlo, lo estaba traduciendo del portugués, tremendo. Y me acuerdo con mi hermano que nos fuimos a dormir y no podíamos dormir, llorábamos, los dos solos, hasta que al final tomamos la decisión, creo que la tomó él, que era más chiquito que yo, de ir a golpearle la puerta a la vieja y decirle: mamá, Mariana y yo estamos llorando. Así que terminamos durmiendo esa noche los 3
en la cama grande. Qué lindo. Pero bueno, era un cuento a la vez muy bello, pero bueno, muy triste. ¿Y qué vívidamente te acordás de eso? Sí, esa fue una escena así triste porque también, bueno, estaba vinculado con la muerte y me imagino que debe haber sido así como muy de mucho impacto para los dos, para mi hermano y para mí. Esto tiene más que ver con lo que sos hoy, una gran directora, una gran cineasta. La primera película, que a lo mejor fue algo de Disney, ¿viste? Seguro. Porque el que está escuchando dice, a ver, ¿cuál fue la primera película que vio Mariana Arruti? Y eras una niña. Y... Debe haber sido, mira, si te puedo decir de las de Disney, que seguro, la que me impresionó mucho y me acuerdo que me dio tremenda, ay, sí, esas cosas de llorar, Dumbo, tremenda. Claro. También otra de esas crueldades de Disney, ¿no? Tremendas, sí. No, una cosa... Como el Rey Bambi, León más acá en el tiempo. ¿no? Que se quedaba el pobrecito sin la mamá porque la mataban, la otra, Dumbo, que era tremendo porque la madre estaba en cana dentro, tras las rejas. Bueno, sí, eran esas películas, me acuerdo cuando... Pero también me acuerdo que mi madre nos llevaba mucho a la Lugones cuando éramos chicos, pero no podría precisar el año. Ajá. O los años. Después seguí yendo a la Lugones. Ajá. Y recuerdo cortos, que yo no sé si eran de dónde, pero de Europa, europeos, cortos de dibujos animados preciosos, que me acuerdo situaciones de haber ido al cine. Esos eran momentos como más disfrutables, los recuerdo del cine ahí disfrutable. Ojo, también los de Disney eran disfrutables, lo que pasa que eran muy... Sí, muy crueles. Muy crueles. Sí. La primera música que llegó a tus oídos, ¿te acordás cuál fue? Y tiene que haber sido María Elena Walsh. Ajá, mira qué Por ahí. bien. Y sí, para sí, presentar sí, este sí, momento, total. ¿no? Ni que lo hubiéramos hablado Y antes. que era la época, ¿no? Claro. También recuerdo algún que otro momento donde nos llevó mi vieja a escuchar a Leda Valladares con María Elena Walsh. Leda y María, por ahí había como un espectáculo que recuerdo que fuimos alguna vez. Pipo Pescador. Bueno, Pipo Pescador. Era así, era la época también. Sí. Una época que yo también atravesé. Yo soy del 72, Claro, así que andamos por ahí. Andamos por ahí. Lo que te vamos a preguntar ahora puede ir por dos vertientes diferentes, ¿sí? Estamos con Mariana Arruti. En palabras que llegan, contame parte de tu historia. ¿Cuál fue el momento en que decidiste ser quien sos? Vos que tenés labia, contame una historia. Métele con todo, no te hagas rogar. Fréname este absurdo. Y acá, Mariana, podemos ir por dos caminos distintos. ¿Cuándo decidiste ser la antropóloga que sos o cuándo decidiste ser la cineasta que sos? ¿O nos puedes contar las dos determinaciones? Y eso en caso, tenemos nada más que dos opciones en caso de que pensemos que lo que somos es lo que hacemos nada más, porque si no tendríamos como 7, 8 caminos más. Pero tenemos tiempo de escuchar. Me preocupó la pregunta. No, tenemos tiempo porque hay momentos en la vida que te llevan a decidir por algo. A veces es un momento, un punto de inflexión, y muchas veces son varios momentos que te van trasladando a determinado lugar y te llevan a decir, yo quiero seguir por este camino. En tu caso, ¿cómo fue? No, yo creo que primero está la antropología. Sí. Primero. Está la antropología. Yo me había anotado en la carrera de medicina. Ahí abrimos otro camino. Hice el CBC para medicina. Después me di cuenta que era imposible. Yo tenía una idea de que yo quería ir a ser médica a los pueblos. Yo quería ser la Mujer Maravilla, le iba a salvar la vida muy a todo solidario. el mundo. Quería irme a las provincias a trabajar en el campo como médica. Pero bueno, ya en el CBC me di cuenta solamente haciendo biología que si yo veo una gota de sangre me desmayo. Así que imagínate que era como absolutamente inviable eso para mí. Contradictorio. No, me baja la presión, no puedo. Y digamos, creo que en términos de esa necesidad de cuestiones más sociales, en ese momento estaba la antropología y la psicología como opciones y bueno, finalmente opté por la carrera de antropología, que fue maravilloso terminarla porque creo que abre muchas cosas para uno, para la vida de uno y para el ejercicio del cine, por ejemplo, también, ¿no?
si yo seguí mi carrera de antropología, y creo que hubo un punto de inflexión en el cual quizás yo sentía que algo del orden de lo académico, de la palabra, de la expresión, por ese lado no me estaba bastando, y ahí fue cuando empecé a estudiar cine. Y finalmente después, digamos, volviendo, porque empecé a estudiar cine en una gran crisis con la carrera de antropóloga, que la dejé creo que un cuatrimestre, y después volví porque la extrañaba a la vez, o sea que empezó, digamos, un proceso en el cual estudié cine un tiempo y volví a la antropología a terminar mi carrera con mucho gusto, y encontrarle la vuelta a la antropología y al cine como dos cuestiones que absolutamente se interrelacionaban y que... Complementarias. Y exactamente, y que me iban a permitir quizás un nivel de expresión que tiene más que ver con la subjetividad, con la creación y con estas cuestiones que para mí eran necesarias para expresarme y que no encontraba solamente en la vida académica, ¿no? ¿Y en qué te sirvió la antropología a la hora de hacer cine? A mí me sirve mucho, digamos, en el documental me sirve mucho todo lo que tiene que ver con lo metodológico del trabajo de campo, ¿no? Con la aproximación, que no es sencilla, digamos, ¿no? Porque uno también necesita en el cine poder obtener muchas veces la palabra del otro o el encuentro del otro como por primera vez, con esa frescura que tiene la primera vez, de cómo se cuentan las cosas, y a la vez uno necesita construir con esas personas un vínculo, una relación de confianza, un conocerse, porque uno no le cuenta las cosas más íntimas de la vida a una persona que no conoce. Y cuando uno hace películas como estas, digamos, que tocan temas que son muy sensibles, que tienen que ver con las pérdidas, que tienen que ver con la militancia, que tienen que ver con dolores, bueno, es preciso construir ahí algo y a la vez reservar esa frescura para ese otro momento donde la cámara va a estar y donde yo quiero tomar esa emoción que a lo mejor no se repite en una segunda vez, a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Creo que el trabajo de campo aprendido en la carrera y las técnicas de aproximación y de entrevista y de historias de vida y todo esto, digamos, a mí me dieron herramientas de aproximación que me parece que me sirven mucho. Nos está acompañando hoy en Palabras que Llegan, el programa que hacemos con Fernando San Martín en la producción, con Gabriel Trípodi en la operación técnica, Mariana Arruti, extraordinaria directora, guionista, antropóloga, una excepcional cineasta, y aprovecho para recomendarles absolutamente El Padre, la película documental que ella dirige y que ha escrito y que la pueden ver hasta el día miércoles, está en cartel, después ojalá que siga, pero en el Gomón a las 13:45 y a las 18, y esta semana se agrega el Arte Cinema de Salta y Garay a las 20:40. La vi y por eso la recomiendo. Y ahora, Mariana, ¿estás bien? Sí, ¿Estás bárbaro, cómoda? bárbaro. ¿Estás pasando bien? Te admiramos profundamente. Te lo quiero decir. Gracias. Admiramos tu obra. Ahora, en Palabras que Llegan, las palabras se transforman en una canción. Y la canción, esta noche, la elige Mariana Arruti. Ahora, en Palabras que Llegan, el tema del día. Todo suyo, señora. Princesita, de Caetano Veloso. Cuando vuelve mi papá, creo oír sus pasos al regresar. Ya no recuerdo el color de su mirar al sonreír. Una foto en el placar y un abrazo que no quiere llegar. Tan solo en sueños puedo imaginar su voz
llamándome. Dice, oh, princesita, luz de mi vida. Oh, princesita, te encontraré. Si él me enseña a nadar, yo podré bucear al fondo del mar y en su guitarra cantaremos la canción que él dejó al partir. Cuando vuelve mi papá, es que la lluvia no lo deja llegar por el camino, va perdido y sé que está llamándome. Dice, oh, princesita, luz de mi vida. Oh, princesita, te encontraré. Oh, princesita, luz de mi vida. Oh, princesita, ya te encontré. Ya te encontré. Estás escuchando Palabras que Llegan, sentimiento a flor de piel. Otros no. Continuamos con Mariana Arruti tomando un café, hablando fuera de aire también. Tiene que ver mucho con nuestro programa, las palabras, la comunicación. Sos una mujer, se nota por tu obra, por tu forma de expresarte, de contar, cuando te escuchamos decir y la manera en la que decís, una mujer apasionada, Puede ser. ¿sí? Lo vamos a saber ahora, puntualmente, en Palabras que Llegan. El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Contanos, ¿cuál es la tuya? En Palabras que Llegan. ¿Cuál es la pasión de Mariana Arruti? ¿O cuáles son las pasiones, eventualmente? Qué difícil. Lo que enseguida me viene es viajar. Mira. Te maté con eso. No. No, ¿por qué? Pero pienso que sí, que es una de las cosas que más me gustan hacer y que haría todo el tiempo si pudiera. Conocer lugares, conocer gente nueva, conocer culturas diferentes. Y aparte eso te nutre. Paisajes diferentes, sí. Pero pienso también que de alguna manera está relacionado con el cine, porque el cine también es un viaje, ¿no? Eso quise decir, Una te película nutre es un para lo viaje. que sos vos, para tu laburo. Sí, pero además digo, uno cuando se sienta en el cine,
viaja a otra historia, a otro momento histórico, a otros lugares, a las vidas de otras personas, y cuando hace una película también hace eso, digamos. Trelew significó para mí, yo siempre digo, yo viví 4 años en otra década. Yo viví 4 años en los 70, totalmente tomada por esa historia. Y fue fuerte eso. Y de alguna manera, bueno, con el padre me pasó un poco lo mismo en ese sentido. Nada más que era la propia, digo, ¿no? Pero metida en ese viaje de ese momento histórico de la muerte de mi viejo y el revisar para atrás y el... hoy justo hoy estaba pensando en eso, pensando qué cosas se podrían venir, y la verdad que no, yo hasta que no encuentro algo que me apasiona absolutamente hacer, no puedo hacer ninguna película. Mira. No me siento capaz de abordar un tema que realmente no me atraviese, ¿no? Que me digan mañana, che, a ver, hace una película sobre tal cosa, y yo con las herramientas profesionales que pueda tener, qué sé yo, abordar eso. Necesito que algo realmente me colme mucho. Te movilice. Me movilice mucho. Mira. Si no me cuesta realmente conectarme con eso, ¿no? Sobre todo cuando uno hace este tipo de películas, que en general son películas que uno tiene que empujar mucho, que tiene que convivir mucho tiempo con ellas, entre escribir y armar un proyecto y presentarlo y la preproducción, y digamos, no son películas que se hacen en 2 minutos. Y aparte estás muy encima de todo. Claro, no es que delegás. Sí, ese es un problema. Es un tema, también. ¿no? Porque no solamente te preocupás y te ocupás de la dirección, del guión, sino que tenés que estar encima de todo lo que ocurre detrás, lo que más o menos estabas contando. Y pasa mucho eso. Yo creo que en este cine, digamos, más allá de mis propias características, que puedo yo tener algo en relación a eso, me parece que con este cine pasa eso, con este tipo de producciones, ¿no? Que uno está como en todo, está dirigiendo y está haciendo 1000 cosas también. Entonces, para poder hacer eso y pasar tanto tiempo junto a eso, junto a una historia o a un viaje, volviendo a las pasiones, bueno, que el viaje tiene que ser a un lugar grosso. Entonces uno tiene que sentirlo ahí muy adentro. Sos antropóloga, sos docente, diste clases. Fui docente, Fuiste, lo tenemos que marcar así, en tiempo pasado. Y ahora no, sí. Sí, en realidad mi experiencia docente tiene que ver con la universidad. Fui docente del CBC, de la Cátedra de Antropología del Ischetti, y en algún momento también estuve al frente de algún seminario más vinculado con... No era yo titular ni nada parecido, pero fui también, o participé como docente en algún seminario vinculado con la antropología visual, pero la experiencia más larga de docencia tuvo que ver con el CBC y con esa cátedra de antropología. ¿Tuviste que hacer algo en algún momento, por una cuestión económica, por necesidad, que no tuviera que ver con aquello para lo que te preparaste? Más allá de la antropología, las clases, el cine. ¿Hiciste alguna otra cosa alguna vez en tu vida? Sí, ¿de trabajo? Sí. Hice encuestas, horrible. Encuestas políticas, encuestas de helados, encuestas de helados. Sí, ¿Cómo es una encuesta de helados? Y pone Frigor te manda a hacer una encuesta a ver cómo le gusta más. Entonces tenés que ir, no me acuerdo ahora, pero me acuerdo que iba a los kioscos, me acuerdo un verano espantoso de con 40.000 grados de calor en los kioscos con todos unos papeles, y tenía que el kiosquero me tenía que recibir, me tenía que decir que sí, me tenía que soportar a mí media hora el tipo, y yo preguntándole que llegaran los clientes y marcando cosas en una planilla. Sí, era un embole. Esa parte era esto mientras estudiabas, me imagino. Mientras estudiaba, fui también secretaria de un consultorio médico, de una acupunturista. Ahí, en ese consultorio escribí buena parte del guión de Los presos de Bragado, por ejemplo. No te puedo creer. ¿Y cómo fue eso? Y porque recibía a los pacientes, los hacía entrar, mientras esperaban, no tenía mucho más que hacerlos entrar y contar un turno, entonces yo escribí parte de mi tesis en ese consultorio. ¿Qué más hice? Ese es un gran ejemplo. Después fui un poco fotógrafa de unas revistas, de una editorial que hacía revistas de arquitectura y de abogacía y de distintas cosas, y bueno, era un laburo re proletario también, para ir con la cámara a sacar
fotos a un señor que vivía, no sé, en San Fernando, y después volver al centro, ir a la rural a exposiciones de inodoros, a sacarle fotos a inodoros, o sea... Qué bárbaro. No era muy alentador, pero bueno. Me quiero detener en ese momento de tu vida en la cual trabajabas en un consultorio médico. Sí. ¿Y por qué digo que es un ejemplo? Porque aquellos que por ahí están laburando en algo que no les gusta, que van fastidiosos, porque no les pagan bien, porque no es la vocación, porque no es la pasión, se las pueden ingeniar para seguir adelante con aquello que realmente sueñan. Siempre. Y vos estando en un consultorio de un médico acupunturista, que hayas tenido tiempo para escribir parte del guión de Los presos de Bragado, para preparar tu tesis, es una muestra de eso. De que cuando uno sueña mucho con algo, esto lo decía Facundo Cabral, se termina transformando en aquello que sueña. Y yo en esa época era, si no recuerdo mal, había una vinculación. Yo estaba dando clases en el CBC cuando... Todo terreno. Creo que sí. ¿Cuándo dormías? Fue parte de la misma etapa y yo estaba haciendo mi tesis y Los presos de Bragado fue una película que fue parte de mi tesis de licenciatura, o sea que era todo un poco... Pero no, más vale que uno tiene que encontrarle la vuelta. Además hay momentos donde el trabajo uno lo tiene que saber que eso es para vivir y que la posta está en otro lado, a veces cuando uno sale del trabajo y nos pasa mucho. Estamos con la directora Mariana Arruti y ahora la vamos a seguir conociendo. La persona, el ser humano que está detrás de la gran directora. ¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En palabras que llegan, marcas en el alma. Sos una persona que emociona con las películas, con los documentales. Evidentemente le llegás al corazón, a la gente, de una u otra forma. Y vos que emocionás, ¿con qué te emocionás? Creo que con muchas cosas me emociono. Me emociona mucho la emoción de los otros también. Me emociona la ternura, la mirada de los demás hacia el otro, creo. La posibilidad de mirarse en el dolor del otro cuando el otro está necesitando una soga. Me emocionan algunas miradas. No sé, creo que muchas cosas, pero me parece que lo que más siempre me toca es esos lugares donde la gente se entrega a algo, ¿no? Por eso digo, me emociona la emoción de los otros. La expresión de los sentimientos me emociona mucho. Cuando las personas pueden mostrar lo que sienten, cuando se abren. Me parece que son esas cositas muy simples, ¿no? Y a veces no tan frecuentes por ahí. Estamos a veces muy... acelerados. Sí, ¿no? Y como llenos de corazas y protegidos, y en esta ciudad que también están, donde hay tan pocos espacios para situaciones como estas, ¿no? Donde uno está una hora charlando y compartiendo, ¿no? Nos cuesta. Entonces, cuando alguien se puede abrir y mostrarse, es conmovedor. Que es algo de lo que haces vos. Vos te desnudás. En El Padre lo haces de alguna manera. Sí. Y tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Lo que decís, lo practicás en lo tuyo, digo. Sos consecuente entre aquello que decís y que después terminás plasmando, en este caso, en el cine. Sí. En el cine. Estamos con Mariana Arruti, directora, guionista, antropóloga. Este programa está hecho de palabras. Digo, las palabras toman un rol fundamental. De ahí el nombre. Palabras que llegan. Y tu historia también se transforma en un universo de palabras. Palabras que son transformadas en imágenes y que después se hacen películas. Entre todas vas a tener que pensar un poquitito. Vas a tener que elegir una y contarnos por qué. ¿Te parece? Una película. Una palabra. ¿Una palabra? Una palabra y contarnos por qué elegís esa palabra. ¿Te parece? Una palabra
no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. En palabras que llegan, ¿qué palabras elegís? ¿Cuál te identifica y por qué? Una verdad no dice nada y al mismo tiempo... Levanté la cabeza y me sorprendí porque en la operación técnica ahora está la excesivamente bella Daniela Ferrín. Ha tomado la posta, menos mal, ya no lo soportábamos más a Trípodi, total no lo va a escuchar esto. Bienvenida, bienvenida. Mariana Arruti, digo todo esto un poco para que pienses también y te doy tiempo. Gracias, porque la verdad que las preguntas son así como... Y para pensar un poquito. Palabra. Sí, recorrí así. Mar. Mar. La palabra. Mar. Sí. Y que está tan presente en tu última película. Sí, y creo que está presente porque en realidad está presente Exacto. no sé qué, el huevo o la gallina. Por el Pero lugar, sí, por la historia donde se desarrolló, sí. Porque creo que tiene que ver, también mi nombre tiene esa palabra. Mirá. Pero básicamente tiene que ver me parece, con ese lugar de origen, o ese lugar que yo en alguna medida construí como el origen de mi viejo, ¿no? En ese lugar. Cuando digo mar, para mí, mar es Montehermoso, no es el mar Caribe, no es el Atlántico, esa palabra es un lugar para mí. Y es ese de ahí, ese mar, donde también me obligué, no quería filmar en otro lado, obligué a los demás en realidad a que la locación iba a ser esa donde íbamos a filmar, no en otro lado, no en Mar del Plata, en Miramar o en cualquier otro lugar, tenía que ser en esa playa. Es el lugar donde yo siempre imaginé que mi viejo estaba. Y a lo largo de la vida ha tenido como distintos sentidos para mí. En algunos momentos ha sido muy angustiante, pero en otros momentos ha sido muy reparador. Ha sido como un espacio de... Yo camino por acá y esta es la misma arena que pisó alguna vez y el mismo viento y los mismos olores. O sea que si no recuerdo y no lo tuve, algo me une en este espacio, ¿no? Que son espacios en los que uno se puede conectar mucho también. Cuando está solo, cuando puede andar, cuando tiene kilómetros y kilómetros y kilómetros de arena y de agua para mirar. Creo que esa es una de las palabras. ¿Es tu lugar en el mundo ese? Yo creo que es uno de mis lugares fuertes en el mundo. Podría decir un poco también que hoy Trelew también lo es. Mira. Mi relación con ese lugar también por la película y por la historia ha sido muy intensa y también es otro lugar que quiero mucho. Quiero mucho su gente, quiero mucho ese espacio, quiero mucho esas memorias. Quiero mucho el aeropuerto viejo. Mira. Que es el último lugar de vida de esos militantes. Claro. Pero sí, Montehermoso es el lugar a donde yo quisiera siempre extraño ir a Montehermoso. Siempre cuando tengo un rato me dan ganas de ir. Qué bueno. Voy a hacer una analogía, espero que no sea muy agarrada de los pelos. Dicen que los médicos no se deben comprometer con sus pacientes porque después cuando el desenlace es triste, eso lo puede afectar sentimentalmente al tipo. Yo a vos te veo muy comprometida con tus historias, con tus películas, y me hablas de Trelew con un cariño, con un amor, y se nota cómo lo expresás en tu mirada, y también de tus anteriores películas, Los presos de Bragado, y La huelga de los locos, y ahora ni hablar con el padre. Y no es común en los directores, hablamos habitualmente con directores de cine, de teatro, y por ahí es como que ellos transitan el proceso creativo, es como ir con un niño de la mano, y después ya el niño empieza a caminar solo y lo sueltan. En tu caso noto como que queda mucho de sentimiento en cada una de las cosas que haces. ¿Veo bien? No, ves bien, digamos. Yo creo que es cierto que los niños después se sueltan de la mano y caminan. Lo que pasa que yo siempre digo que lo más lindo que me ha dado el cine a mí son los amigos. Mira. Es decir, los afectos que uno va, cuando uno se compromete mucho con una historia, uno termina muy cerca de la gente. Y como te contaba recién, el 15 ahora de octubre hay un homenaje a los obreros de la construcción naval. Y vamos a pasar la huelga de los locos. Y yo voy a estar ahí porque... ¿A dónde? Así la gente puede ir. Ahora no me acuerdo la
la dirección, pero bueno, por ahí lo vamos a compartir en el Facebook de la Fundación Alumbrar, que es la fundación de la productora. Para que la gente vaya, porque es también una propuesta absolutamente, altamente recomendable. Y bueno, nada, digo, eso, uno se queda como, tiene muchos amigos, y genera afectos, que después, bueno, son amigos entrañables, y es gente de la cual uno se ocupa y está cerca, como puede, con las corridas de la ciudad y todo eso, ¿no? Pero para mí es eso, las películas dejan una marca, más allá después las películas andan solas, pero uno después construyó una cantidad de afectos que se los gana para la vida de uno. Nos está acompañando la cineasta Mariana Arruti. Esta pregunta a lo mejor te la habrán hecho de manera peyorativa o agresiva, si alguna vez discutiste o te peleaste con alguien, pero nosotros te la vamos a hacer de otro lugar. Imagínate que ya está terminando el mano a mano, si vamos a terminar peleándonos. Escucha. Si la propuesta te alarma, seguí con este presente, o si querés, simplemente atrévete un paso al frente y dale, empezá a ganar. ¿Y vos? ¿A quién le ganaste? ¿A quién le ganaste, Mariana Arruti? Esta sí es para pensar un poco más, tal vez. ¿Y vos has tenido obstáculos como para superar, y vaya si los superaste? ¿A quién o a qué le ganaste? A mí misma. ¿Y cómo es eso? Y yo creo que uno cuando sale y cuando supera las cosas se supera a sí mismo, es decir, supera muchas veces en buena medida las propias imposibilidades, ¿no? Yo podría decir también que le gané al olvido, le gané a la desmemoria por muchas de las cosas que he hecho, que se han transformado en este caso en películas, por ejemplo, ¿no? Podría decir que le gané al olvido. Que es una manera. Y creo que sí, en muchos casos le gané al olvido porque puse palabras, y a la mudez y al no decir, puse palabras en todas las películas de cosas que quizás no la tenían. Pero también uno se gana a sí mismo. Creo que también uno va en la vida haciendo un trabajo con uno y va pudiendo superar sus propios escollos, ¿no? Y me parece que esa es lo mejor que a uno le pasa. La última, como para distender, tenemos la plata, tenemos el productor que la pone, se va a hacer la película de tu historia, de tu vida, la película de Mariana Arruti. Tenemos todo, pero falta el director. Y al director lo vas a elegir vos. Luz, cámara y acción. ¿Qué director elegís para que dirija tu historia? ¿Ya lo tenemos? Sí. Leonardo Fabio. Oh. Un grande. Podríamos decir que Fabio me emociona también. Bueno, porque ese cine es un cine tan... El otro día nos acompañó Edgardo Nieva, Gatica, y me habló también maravillas de Leonardo Fabio, que después de muchísimos años volvió a dirigir justamente con esa película. Sí. Bueno, Leonardo decía, una vez escuché una entrevista que me encantó, porque él decía que elegía a sus actores por la mirada. Mira. Y yo, mira, hace un ratito hablábamos, ¿no?, de que una de las cosas que me conmueve es la mirada de las personas. Uno ahí sabe todo del otro. Y cuando lo escuché a Fabio decir eso, digo, qué loco, qué fuerte que es, ¿no? Es decir, en los castings, y cuando buscaba un actor, buscaba cómo miraba el actor. Y es como el espejo, ¿no? Los ojos, la forma de mirar. Pero sí, es muy conmovedor, Fabio. Mariana, fue un gusto hablar con vos, conocerte un poco más. Y evidentemente, como lo disfrutamos nosotros, lo disfrutó seguramente la gente. Muchas gracias. No, a ustedes yo también lo disfruté enormemente. Nos acompañó la cineasta Mariana Arruti, una directora, como ella dice, que le ganó al olvido. Y compartimos, por supuesto. Por nuestra parte, nos vamos. Las palabras que lenta, progresiva, paulatinamente llegan, ahora se van,
hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Chao.